Estamos a punto de llegar al conflicto mayor de este arco. Con el segundo grado más alto de la jerarquía de comando, la Pong 05 Atlas ha reescrito las órdenes de los 50 pacifistas. Su nueva misión es exterminar a todos los marines de la isla. Pero esto se les va a salir de control, porque nadie lo sabe. Nadie más que Kizaru conoce que a las afueras de la isla se encuentra el hombre que lo va a venir a cambiar todo. Jay García Saturno, quien con su máxima autoridad sobre los pacifistas y serafines está a punto de convertir todo en una pesadilla. Estamos a unas horas de presenciar qué pasó en el incidente de Egghead y la sorpresa final se la va a llevar el gobierno. El destino, los tambores de la libertad, la flama madre de Nika despertarán a la única esperanza de esta isla. El robot gigante ancestral dejará humillado al gobierno mundial. Desde que por primera vez se mencionó el incidente de Egghead, nos hemos estado preguntando ¿qué va a pasar en este arco? ¿Qué va a ser tan grande como para sacudir al mundo? ¿Qué noticia o acontecimiento podría ser tan impactante para que el narrador, que nos habla desde el futuro, nos haya dicho que lo que sea que vaya a pasar sería considerado como un día histórico? Se parece muchísimo a algo que ya habíamos escuchado. Esto claro que nos da la misma vibra que nos dio en su momento la presentación de la gran flota Mugiwara. Es que el narrador nos los anunció con las mismas palabras, con la misma emoción, que este grupo de piratas un día llegaría a ser parte de un evento gigantesco en el futuro, pero que eso, mijo, como decía la viejita de los comerciales, era otra historia. Es innegable la similitud entre estas dos veces que el narrador nos ha hecho emocionarnos así, en ambas hablando de un evento del futuro que iba a ser histórico. Por eso es natural que lo primero que se nos viniera a la mente con esto del incidente de Egghead fuera Flota Mugiwara. Sí que sí, tiene que ser, este es el momento indicado, ¿o no? El incidente de Egghead debería pasar ya en las siguientes horas de este arco. Se nos había dicho que solo faltaba un día, así que estamos muy cerca. La isla está rodeada por 100 buques de la marina. El almirante Kizaru está peleando contra Luffy. Los 50 pacifistas están en modo asesino y los pobres de Vegapunk y sus satélites piensan que van a poder retomar el control, cuando ni en sus pesadillas más oscuras se les ocurrió que el mismísimo Jay García Saturno también estaba allí, de incógnito a las afueras de la isla, esperando justamente a que Vegapunk tratara de hacerse del comando de los pacifistas y serafines para presentarse como el portador máximo de la jerarquía sobre estos androides, para demostrar que el gobierno no se tomó esto a la ligera, al punto de que un miembro del Gorosei fue hasta Egghead precisamente para encargarse de este escenario, el escenario en que Vegapunk quisiera usar a los pacifistas en contra del gobierno mundial. Y siendo así, la cosa no se ve muy prometedora. 50 pacifistas, los serafines, 30,000 soldados, el CP0, 100 buques de la marina, un almirante y Jay García Saturno contra Luffy, sus 9 nakamas, Stussy, Sentomaru, Bonnie y los Vegapunk que quedan. 18 personas contra todo un ejército. En el mejor escenario, alguno que otro serafín se podría rebelar contra el gobierno, como la Serafín Boa, que ciertamente es algo que sí va a terminar pasando porque ya hemos tenido pistas de ello. La voluntad de los seres con vida que no puede ser controlada. O a lo mejor Vegapunk podría haber escondido por allí un comando para hacer que los pacifistas no siguieran las órdenes del Gorosei. Un comando de traición o algo por el estilo. O que Kuma, que teorizamos con mucha razón que se está dirigiendo a Egghead en estos momentos, que cuando llegue, como es el original, va a tener incluso más poder sobre los pacifistas que el Gorosei. Una teoría medio difícil que pase, pero pues es una opción. O la hipotética, nada argumentada llegada de Dragón y el ejército revolucionario a la isla. Algo así. Algo que pueda ayudar en esta situación que Oda nos está presentando como el gran conflicto de Egghead. El conflicto que estamos a punto de ver, porque Atlas y los Vegapunk creen que van a tomar el control de los serafines, pero esto no va a ser así. Jay García Saturno está allí para evitar esto.
y que sin embargo sabemos en el fondo que esto va a tener una solución, que es ahora o nunca que Luffy y los Sombrero de Paja necesitan una mano. Pero en serio, ¿va a ser la gran flota Mugiwara? No. Claro que me estoy arriesgando a que aparezcan de la nada en los siguientes capítulos, que lo dudo mucho porque generalmente estas cosas se construyen. Ya nos hubieran dado una pista o algo por el estilo. A lo mejor esta pista es el barco de Barba Negra que anda por ahí por las afueras, diciéndonos que vienen más frentes a la isla y necesitamos aún de más ayuda. Lo dudo bastante. Y como yo creo que muchos pensamos que no, que la gran flota de Luffy aún tendrá que esperar su momento para brillar. Y ese momento no va a ser aquí en Egghead, sino que en la gran guerra final de One Piece, la guerra frente a frente contra el gobierno, contra Im. Allí sí los vamos a ver a todos haciendo historia. Y entonces, ¿en Egghead qué? Lo que me anima a decir esto es que la ayuda que van a recibir los Sombrero de Paja en Egghead no viene de afuera. Ya está ahora mismo dentro de la isla. Ya está allí a punto de despertar. Y como siempre va a ser gracias al destino. El robot gigante ancestral será la clave. Despertará y va a reconocer en Luffy a los tambores de la libertad de Joy Boy, al dios del sol Nika. Va a destrozar completamente a los 100 buques de la marina. Los pacifistas y los serafines se van a ver cortos ante su avanzada tecnología del pasado. ¡Vamos! Kuma, los pacifistas, los serafines, todos estos androides son un intento de copia de la tecnología ancestral. Por mucho que se vayan a poner las cosas feas en Egghead con la llegada de Saturno y el control de los pacifistas, este robot lo va a venir a cambiar todo. Y nadie en la isla, absolutamente nadie, se lo va a poder creer. El gobierno ni siquiera sabe que este robot se encuentra en Egghead. Saben de su existencia, sí, ese día que hace 200 años el robot escaló la Red Line para llegar hasta Amarillo, a quién sabe por qué motivos, pero que teorizamos que tengan que ver con el movimiento de los derechos de los hombres peces. Pero ellos piensan que este robot fue destruido. Esa fue la orden que dieron hace 200 años. Pero no. Los hilos de la historia no se tejen así de fácil. Claro que los científicos de la época lo escondieron en una isla por 2 siglos. Intrigados por la curiosidad, lo estudiaron y estudiaron hasta que esa isla, con los años, con el paso de generaciones de científicos y ahora con el Dr. Vegapunk, esa isla prosperó científicamente hasta que fue conocida como la Isla del Futuro gracias a la tecnología del pasado. Solo gracias a la existencia de este robot. Décadas de ingeniería inversa, de tratar de entender cómo funcionaba, y que hoy, a unas horas del incidente de Egghead, el gobierno Jay García Saturno no tiene ni la más mínima idea de que gracias al despertar de la fruta de Luffy y la energía de la flama madre o Mother Flame, este robot va a ser la clave para la mayor humillación que el gobierno haya tenido jamás. La clave para el glorioso escape hacia la isla de los gigantes, hacia Elbaf. Y entonces nos volvemos a preguntar, ¿qué va a ser el incidente de Egghead? ¿Incidente para quién? Pues está claro que a los Sombrero de Paja no les va a pasar nada malo. Esto, aunque se parece, no va a ser un Shabody 2.0, sino todo lo contrario. Egghead es la revancha. Aquí, en la isla del futuro, presenciaremos la gran derrota pública del gobierno. Y si bien esto ya de por sí solo es lo suficientemente impactante para darle la vuelta al mundo y convertirse en un incidente histórico, esto no va a ser todo lo que va a pasar. Hay un detalle más. Kizaru lo sabe, lo escuchó en la llamada que interceptó entre York y los miembros del Gorosei. El gobierno esconde un secreto que ni siquiera los altos mandos de la marina conocen. Alguien se sienta en el trono que debería estar vacío. Alguien ordenó la destrucción de Lulusia. El sistema está podrido. Piratas, marines y civiles van a tener que escoger un bando. Kizaru va a tener que decidir qué hacer.
Aunque la pelea entre Kizaru y Luffy apenas está comenzando, la batalla de voluntades está a punto de revelar de qué lado realmente está Kizaru. Ojo, que no me voy a meter en las escalas de poderes, ni en que los almirantes son más fuertes que los yonkos, o que si no hay consistencia en la fuerza de los oponentes de Luffy, no, nada de eso. Pero lo que sí estamos viendo es que al menos hasta ahora Kizaru no se la está pasando nada mal con Luffy y su Gear 5th. Digo, tampoco es que Luffy esté peleando de la manera más seria. Ambos están midiendo sus fuerzas, viendo de qué son capaces. A Luffy, por ejemplo, se le ocurrió otra de sus grandiosas ideas, que fue aventar al tipo que está hecho de luz a la barrera del domo, como si le fuese a doler, como si no pudiese regresar en un parpadeo. Pero es que así comienzan siempre las peleas de Luffy, midiendo el terreno. Y lo que sí tenemos que reconocerle a Kizaru es que según lo que estamos viendo, él no está teniendo tantos problemas con la forma Nika de Luffy como si los tuvo Kaido en Wano. Entonces, ¿Kizaru es más fuerte que Kaido? Como les dije, no nos vamos a meter en esos asuntos. Esto más bien parece como si Kizaru hubiese estado esperando la llegada de Nika todo este tiempo, como si él supiese de la fruta Hito Hito modelo Nika, como si él ya hubiese sabido de los poderes de la fruta Hito Hito modelo Nika. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que Kizaru, después de su pelea con Luffy, después de perder, después de cansarse de toda la corrupción del gobierno mundial, los va a ayudar a escapar? Déjenlo en los comentarios. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué edad tiene Bonnie realmente? Estamos confundidos porque hay dos fuentes canónicas que nos están dando información contradictoria. Una son los SBS del manga y la otra es el propio manga, en concreto el inicio del arco de Egghead. En la sección de preguntas y respuestas del manga, Oda dijo que Bonnie tenía 22 años antes del timeskip. 24 años ahora. Eso está allí en los SBS, es canon. Pero ya conocemos a Oda, que crea personajes de un día para otro y les cambia los roles a jugar en la historia según le convenga mejor a la trama. Así como cuando ni siquiera él sabía que Trafalgar Law se iba a convertir en un personaje tan importante, que más bien él tenía pensado ese papel para Eustace Kid. Pero bueno, algo así pudo haber pasado cuando Oda reveló entre comillas la edad de Bonnie. A lo mejor quería ponerle aparenta 22, pero en realidad tiene, vayan a saber ustedes, 10 años. ¿Es que en serio Bonnie es una niña? El inicio del arco de Egghead y pistas anteriores ya nos habían hecho pensar que sí. Es que cuando vimos a Yuler y Bonnie al inicio de Egghead, ella tenía la apariencia de una niña de 10 años siendo rescatada de un ciclón por los sombreros de paja. Algunos podrían pensar que esta es una prueba irrefutable. El mar cancela los poderes de las frutas del diablo, y si vimos en ese momento a Bonnie en su forma niña, entonces caso cerrado. Bonnie es una niña, pero lamentablemente no es así de fácil. En Arlong Park, por ejemplo, Luffy estaba sumergido completamente en el agua, ¿verdad? Y su cuello aún pudo ser estirado hasta afuera para que pudiese respirar. Entonces, aquí en este caso, ¿su fruta del diablo no fue cancelada? ¿Todavía seguía funcionando, haciendo que el cuerpo de Luffy fuera de goma, incluso estando abajo sumergido en el agua? A lo mejor esto es un error argumental, a lo mejor se me está pasando, pero allí está la prueba. Bonnie, a pesar de verse como una niña, a pesar de haber estado cubierta en agua de mar, puede ser que aún haya tenido su fruta activada. ¿Pero por qué? Es que esta otra opción también es muy difícil de confirmar. Tal vez no muchos lo notaron, pero cuando se había terminado la reverie, cuando Sabo y Bonnie separados escapaban de Marilloa, Bonnie estaba escondida en la coraza de un barco, ¿verdad? Y allí la vimos acurrucada en su forma de niña. ¿Para qué usar los poderes de tu fruta y convertirte en una niña cuando no hay nadie allí alrededor para verte? Cuando estás escondiéndote para escaparte de un lugar. No es que su cuerpo de adulto fuera demasiado grande como para no caber en el barco, no. Si estaba en su forma niña, entonces quiere decir que esa es su forma base, que por eso la encontramos inmediatamente después de Marilloa sumergida en este ciclón, precisamente en su forma niña. También luego está la forma en que
Bonnie se comporta, cómo se sienta con las piernas abiertas, cómo come, cómo se quita la blusa enfrente de Luffy y los demás como si no significase nada, todas esas actitudes de niña ruda. Ahora, el otro detalle que leí en un comentario de @peoresirse_a_la6702 fue ver el cambio de actitud de Vegapunk. De pasar de pedirle a Sentomaru egoístamente que se sacrificase para que él pudiese escapar, a estar dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de que no lastimasen a Bonnie. Una acción que demuestra el profundo afecto emocional que el viejo le tiene, la conexión que tiene con la hija de Kuma. Lo que explicaría el por qué hace 2 años el gobierno la liberó después de que Akainu la capturara. Lo que explicaría por qué la marina aceptó el trato de Barba Negra de intercambiarla a ella por un buque de la marina, cuando Bonnie en ese entonces apenas era conocida como una supernova. ¿Por qué para el gobierno Bonnie es, o al menos era, tan importante? También está el misterio de las memorias de Kuma. Oda no nos ha mostrado qué pasó a detalle, porque sí vimos un poco de la infancia de Kuma siendo maltratado por dragones celestiales, pero no, Oda no nos ha mostrado a detalle qué contienen esas memorias, porque Vegapunk le había dicho a Bonnie que era por su bien, que no quería que ella las viese, que las memorias de Kuma solo la iban a lastimar, y ahora, conociendo el afecto que le tiene el viejo, no podemos más que pensar que la estaba tratando de proteger de algo, lo más seguro que de un daño emocional. La verdad duele, como dice Rafiki, o era el pasado, ¿verdad? Bueno, pues en ambos casos funciona, pero lo que sí es que Vegapunk la estaba tratando de proteger de un recuerdo, de una verdad que Bonnie tuvo que enfrentar, una verdad que de hecho la hizo cambiar completamente de opinión, que la hizo dejar de querer vengarse del Dr. Vegapunk por lo que le había hecho a su padre, algo que la hizo darse cuenta de que el enemigo, como le dijo a Kizaru, que el enemigo estaba en otra parte. ¿Qué vio Bonnie en las memorias de Kuma? Durante la reacción en vivo del capítulo se me trabó la lengua y la llamé Jewelry Cloney. Un error tal vez afortunado, un chiripazo como le decimos en México, porque ya que estábamos hablando de los clones con lo de Stussy, con lo del Yerma Double Six, con lo de los pacifistas, etcétera, etcétera, ¿a poco no se nos antoja pensar que la verdad de la que Vegapunk estaba intentando proteger a Bonnie es que ella es un clon de la hija de Kuma? Que ella no es la verdadera, pero que al mismo tiempo sí lo es. Que el pasado trágico de Kuma incluye no solamente su propio sufrimiento, sino que la pérdida de su adorada hija. No sé si esta trama caería en un tema muy cliché, pero ¿a poco no suena interesante? Por aquí les voy a dejar un análisis que hicimos hace muchos capítulos sobre el pasado de Kuma y el posible papel de Jewelry Bonnie. Algunos a lo mejor ya lo vieron, pero si no, quédense, porque este debate ahora está más vivo que nunca. La clave de todo esto podría ser Jewelry Bonnie. Esto es lo que pudo haber pasado. King, presumiblemente el último miembro de la raza Lunarian, fue encontrado en algún lugar y el gobierno experimentó con él hasta que Kaido provocó un alboroto en el laboratorio y juntos escaparon. Con la pérdida de King, el gobierno necesitaba encontrar un reemplazo para el proyecto de Vegapunk. Pronto se enteraron de la raza secreta del rey de Sorbet, Kuma, un buen padre y un buen mandatario. Y tal y como pasó con el rey rico en Dressrosa cuando Doflamingo le tendió una trampa, el gobierno engañó a todos para hacerles creer que la propaganda de Kuma el tirano era real. Y en medio de todo este alboroto amenazaron la vida de Jewelry Bonnie, secuestrándola o haciéndole algo para que Kuma decidiera huir del país, convertirse en un pirata, unirse a los revolucionarios para recuperar a su hija. Recordemos que los revolucionarios no tienen nada en contra de los reyes, sino en contra de los dragones celestiales. Un día, mientras que Kuma seguía en su posición como comandante revolucionario, se enteró de que su hija fue llevada a Egghead para experimentar con ella. El gobierno pensó que Jewelry Bonnie al menos tendría un poco de la sangre de la raza de Kuma, y por eso la llevaron a Egghead. Tras enterarse de esto, Kuma va hacia Egghead y allí conoce a Vegapunk. O tal vez Vegapunk ya tenía relaciones con Dragon. Esto es algo que nadie puede saber.
El punto es que hace un trato con él para dejar ir a Juller y Bonnie a cambio de entregar su propio cuerpo, sin saber que Bonnie ya se había escapado, tal vez gracias al poder de su fruta del diablo, engañando al gobierno mundial o como se les ocurra a ustedes, para años después convertirse en una pirata de la peor generación. Lamentablemente Kuma no supo de esto, por eso fue a entregarse. El gobierno mundial acepta, pero Vegapunk le ofrece ir transformándolo poco a poco en un cyborg, lo que le dio tiempo para ayudar a los Sombrero de Paja. Luego de este incidente, el gobierno consideró que esta traición no podía ser perdonada y su transformación fue acelerada, matando así a la conciencia de Kuma. Es muy probable que esta relación de padre-hija sea lo que tenga Oda en mente. Él alguna vez declaró que no se sentía capaz de poder escribir una historia entre padre e hija porque no sabía personalmente qué era esa emoción, qué era tener esos sentimientos, pero desde que tuvo a su hija, hemos visto historias en One Piece como la de Rebecca y su padre y muchas otras, y esta de Kuma y Juller y Bonnie está perfilándose para ser una de ellas. Si nos ponemos a pensar, tal vez Kuma sepa sobre la profecía de Joy Boy. Él es un hombre que carga la Biblia y parece ser conocedor de estos temas de religión. Tal vez Kuma incluso sabe la existencia del dios del sol Nika, quien libera a la gente de la esclavitud. Yase nos dijo que esta es una leyenda que permanece con vida en el imaginario colectivo de los esclavos y prisioneros del gobierno mundial. El gobierno no tiene problema con que tengan un poco de esperanza estos prisioneros, que tengan un poco de fe. Incluso les conviene que sea solo eso, una leyenda. Pero ya sabemos lo que pasa cuando alguien se entera de que no es solo una leyenda, que el dios del sol Nika sí es una figura real. Hushu lo escuchó de un guardia que fue inmediatamente asesinado por poseer esa clase de información. Luego también lo mandaron a asesinar a él. Que Kuma también conozca la existencia del liberador de esclavos Nika es un gran simbolismo, porque ¿quién es más esclavo que Bartolomeo Kuma? Una persona que entregó no solo su libertad, sino su conciencia, su vida. Él tal vez ya sabía, como Shanks, que Luffy había comido la fruta del dios del sol, pero esto no era suficiente para convencerlo de que ese niño, ese muchacho, iba a convertirse en la leyenda del dios del sol. Por eso fue a ponerlo a prueba en Thriller Bark. Allí tuvo un encuentro con Zoro que le hizo entender que Luffy es una persona por la que sus amigos estarían dispuestos a sacrificar su vida. Luego en Shabody se entera de cómo Luffy se hizo amigo de Rayleigh y también de cómo golpeó en la cara a un dragón celestial. Y cuando Kizaru finalmente llegó a escena, se dio cuenta de que los sombreros de paja aún eran muy débiles, y por eso habló con Rayleigh diciéndole que él pertenecía al ejército revolucionario y que tenía un plan para Luffy y sus amigos, mandándolos a los mejores lugares para que pudieran desarrollar sus habilidades, solo para cerciorarse que aunque él ya no estuviese presente para verlo, Luffy tuviera la fuerza necesaria para despertar la fruta del dios del sol Nika. Kuma, el heredero de una raza desconocida posiblemente relacionada a los Lunarian, el hombre que apostó su libertad y su conciencia para ayudar al nacimiento del nuevo dios del sol. Esto es una obra maestra. Si quieres ver más videos impresionantes, pícale a este del origen de las frutas del diablo o a este de Buggy el payaso. Todo con medida. Lo que hoy está confirmado alguna vez fue solo imaginación. William Blake.